Semana 8 vamos a hablar sobre deuda pública. Bueno, la deuda pública, ¿no? Es el conjunto de obligaciones pendientes que mantiene el sector público, el sector estatal, a una fecha determinada frente a acreedores, ¿no? Acreedores que compran deuda. El gobierno peruano emite deuda, ¿no? Y al emitir deuda, se convierte en deudor. Y aquel persona que compra la deuda se convierte en acreedor. Es una forma de obtener recursos para el Estado peruano, porque con este dinero financian las actividades estatales. Ya sabemos que el Estado peruano es redistribuidor de la riqueza. Acá se emiten títulos valor. Es un concepto, bueno, el concepto de título valor de por sí es un documento mercantil que tiene, ¿no?, ciertas características como un sello, una firma, un valor, un nombre, ¿no? Ya sea persona natural o jurídica, y puede ser negociada en el mercado, ¿no? Ahora, el dinero se obtiene de mercados internos o externos. También tenemos ciertos organismos multilaterales que nos prestan dinero. Y acá nosotros podemos comentar acerca del FMI, Fondo Monetario Internacional. Nos presta dinero, pero el FMI no solamente te presta dinero, sino te da indicaciones, ¿no?, si aceptas el dinero, eh, cómo debes de manejar tu economía, ¿no? El FMI te dice, gobierno argentino, ya no subsidies a la producción ganadera. Con ese remanente me vas a seguir pagando la deuda que me tienes, ¿no? Gobierno ecuatoriano, crea un nuevo impuesto para que no tengas problemas en el pago de la deuda. En el caso de Francia, el presidente Macron quiere aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, si no me equivoco. Son directivas del FMI, porque si Francia no paga su deuda, se encuentra en default. Y eso tiene varias consecuencias, ¿no? O sea, no es que Macron, obviamente, eso es una medida antipopular, ¿no? Pero es para asegurar que el gobierno francés siga pagando, ¿no? Siga honrando su deuda, ¿no? Esa es la característica. Los gobiernos también compran deuda. Acá también tenemos, como le había mencionado, la deuda externa, personas naturales, jurídicas, ¿no? No domiciliadas en el país, y también hay una deuda interna. La vamos a ponerlo por acá, deuda total es igual a la deuda interna más deuda externa. Entonces, hay inversionistas peruanos en el Perú que también le compran la deuda al país, ¿no? Y le compran la deuda porque esta deuda tiene una tasa de interés que representa su rentabilidad y los riesgos son bajos, ¿no? Porque partiendo del principio que no existe país que quiebre, ¿no? Entonces tu ganancia está más asegurada, ¿no? O sea, la ganancia de los inversionistas. Hay gente que vive de sus intereses. Tiene $1.000.000, compra bonos peruanos con una rentabilidad anual al 8% y vive de ese 8% anual, ¿no? Y el principal de la deuda se mantiene constante hasta el final de la fecha de vencimiento, ¿no?
Hay gente que tiene ese comportamiento, tiene los recursos, ¿no? El FMI también emite, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, otras formas de dinero, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente diapositiva, una noticia. ¿Qué tenemos acá? El MEF, Ministerio de Economía y Finanzas, autoriza operación de endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo por 60 millones de dólares. Los recursos son para financiar proyectos de saneamiento en Tumbes, ¿no? Eh, También hay que indicar que hay obras que lo hace el gobierno local y hay obras que son un poquito más caras que lo realiza el gobierno central o nacional. El problema de los gobiernos locales se origina que cuando hay un proyecto que traspasa, proyecto de inversión pública, que traspasa el periodo de gobierno de un alcalde o de un gobernador regional, la nueva autoridad que ingresa no tiene mucho interés en continuar ese proyecto si todavía no está terminado. Y eso es algo que vemos a lo largo del país, ¿no? Todos estos proyectos son financiados y en este caso la noticia nos dice que el Banco Interamericano de Desarrollo nos está dando dinero, ¿no? Eh, Como todo decreto supremo, tiene que estar publicado en el peruano al día siguiente de su firma y de su expedición, ¿no? Para que sea legal. Así dice la norma. Es un proyecto de inversión pública. Acá dice el plazo de cancelación de la mencionada operación de endeudamiento externo es de 15 años, con un periodo de gracia de 6 años y medio. O sea, el periodo de gracia me está indicando que puedo tomarme este tiempo para no cancelar las cuotas, ¿no? Dentro de esos 15 años. Puede haber un año que tal vez no hago los pagos, es un periodo de gracia. Aquí se hacen cuotas semestrales y consecutivas y en los posibles igual, ¿no? Esta noticia es del 9 de febrero. Acá hay dos conceptos que ustedes tienen que tomar en cuenta. La renegociación es cuando un país tiene problemas para pagar la deuda pública. En estos casos, el acuerdo entre deudor y acreedor que busca modificar las condiciones de una nueva deuda, se negocia nuevo monto, nuevos intereses para saldar la deuda. La refinanciación tiene otro sentido, vamos a escribirlo por acá. Se reemplaza, uy, un ratito, ya. Se reemplaza una deuda por otra en mejores condiciones, ¿no? Entonces acá hablamos de un país, por así de mencionarlo, un país puntual, ¿no? Que no tiene problemas, que no tiene problemas. ¿Problemas para qué? Para pagar la deuda. Significa gestionar la firma de un nuevo contrato en mejores términos que el contrato anterior. Puede incluir la parte vencida o también la parte aún no vencida, ¿no? También hay otro término en lo que es la deuda pública. Vamos a colocarlo por acá. Lo que nosotros denominamos una condonación. La condonación, ustedes que están llevando el curso de razonamiento verbal, es un perdón, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, profesor, yo no creo que inversionistas perdonen
parte de la deuda del Perú, ¿no? Pero por el lado de las personas naturales, posiblemente no perdonen alguna deuda, un monto dinerario, pero sí los gobiernos extranjeros pueden condonar parcialmente tu deuda, ¿no? Mm, Gobierno es diferente a una persona, ¿no? La persona invierte dinero y no quiere perder su dinero. Acá tenemos otra noticia. Argentina y FMI cierran segunda revisión de acuerdo de refinanciación. Argentina y el Fondo Monetario Internacional cerraron su segunda revisión del acuerdo de refinanciación de deuda. Aquí su aprobación le abrió a Argentina el acceso a 3.900 millones de dólares, ¿no? Esto para que Argentina, ¿no? Acá vemos una foto de de las tensiones que se generan en el pueblo, gente viviendo en la calle, ¿no? O sea, en Perú, la pobreza no es exclusiva del Perú, ¿no? Y tampoco es exclusiva eh, también se puede ver en países desarrollados del primer mundo, como Estados Unidos, donde gente pernocta en su vehículo, ¿no? Como ya les había indicado, el FMI te presta dinero, pero te indica cómo debe de manejar tu economía y va aún más allá diciéndote, patrocinando empresas transnacionales, diciéndote, oye Perú, dale condiciones, facilítale las condiciones a estas empresas para que inviertan en tu país, ¿no? Obviamente, eso es es algo que no debería darse, pero se da en la actualidad, ¿no? El Club de París es una asociación informal de acreedores, ¿no? Formada por países como Francia, Inglaterra, ¿no? Alemania. Acá, se coordina cómo pueden de alguna manera obligar, entre comillas, a países deudores de cómo pueden cancelar su deuda, ¿no? Tal vez una reforma en el tema tributario, ¿no? El país tiene que tener un programa vigente con el FMI respaldado con un arreglo condicional, ¿no? Y acá tenemos la división de los acreedores, los bonistas, los que compran bonos soberanos al gobierno, los organismos internacionales como el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, que lo hemos visto en la anterior diapositiva, el Club de París, la banca, otras. ¿Qué pasa si el Perú no paga su deuda pública, no? En el presupuesto general de la República, nosotros encontramos una partida dirigida al pago de la deuda pública. No puede aprobarse un presupuesto general de la República si no incluye una partida destinada a la deuda, ¿no? Entonces, si en el caso que ganara un gobierno radical, nacionalista, que no quiera pagar su deuda externa, ¿no? Lo más probable es que se le cierren las fronteras económicas, algo parecido a lo que sucede con Rusia, ¿no? Y Occidente, que le está cerrando las fronteras económicas. Sin embargo, Europa, Occidente, se ha dado cuenta, y muy tarde, que Rusia tiene sus amigos, y no hablo de Occidente, hablo de África, Asia, ¿no? Entonces, no ha funcionado. Pero acá en América Latina sí funcionaría y obligarían al Perú a pagar la deuda, porque ya no habría exportación ni importación si es que el gobierno peruano rechaza pagar la deuda pública. Vamos a hablar de algunos temas del comercio internacional. Acá hay un intercambio de productos. Ya les había mencionado que este intercambio de productos son bienes y servicios.
se realizan entre países o entre bloques económicos del mundo. Un país con un bloque o un bloque con otro bloque, ¿no? Ya sea a través de organismos oficiales, un organismo oficial es la OMC, Organización Mundial de Comercio, que puede patrocinar alguna compra internacional, ¿no? O a través de particulares. ¿Cuáles son sus causas? Diferencias entre las condiciones de producción. Notamos, nos damos cuenta de que la estructura productiva peruana es muy precaria, nuestra industria es muy pequeña comparado con los países desarrollados, ¿no? Y por eso tenemos que traer productos del extranjero. Los países no se autoabastecen, acá no producimos de todo, ¿no? Acá básicamente somos un país extractivo de materias primas, no le damos valor agregado. Costos diferenciados. Puede ser posible que acá en el Perú se fabrica automóviles, ¿no? La tecnología existe. Probablemente sea más barato producirlos en China por el costo de la mano de obra, ¿no? Al ser más de 1.000 millones de habitantes, es evidente que ante un puesto laboral van a competir decenas, por no decir centenas, y quien van a entrar es gente calificada y a una mano de obra con una retribución baja, ¿no? Diferencias entre gustos y preferencias. Eh, el comercio internacional nos permite tener productos que se lanzan, iPhone, ¿no? Que no está disponible en Perú, pero tú eres un fanático, eh, lo compras, el, eh, lo el exceso productivo también genera comercio internacional. Producir y vender, abastecer a tu mercado local. Si cumples con eso y abasteces a tu mercado nacional, tienes más capacidad productiva, no tienes dónde colocar tus productos, solamente te queda el extranjero. Sin embargo, hoy por hoy existe lo que se denomina sistemas de inteligencia comercial, ¿no? Que ya no es excusa hacer negocios con el extranjero en el sentido de que, bueno, eh, yo no conozco a nadie en otro país, no puedo hacer empresa en el extranjero, eso es falso. Los sistemas de inteligencia comercial, que lo tiene la Cámara de Comercio de Lima, pueden hacer el contacto a un proveedor con un cliente, ya no hay excusas. Obviamente tienen que pagar una membresía, ¿no? Que no es barata. Son sistemas informáticos comerciales. Aquí una noticia. Exportaciones peruanas de uva de mesa crecen en volumen 16,45% en los 2 primeros meses de la campaña 2022-2023. Ahora, yo alguna vez fui a una feria de uvas en Ica, ¿no? Bueno, muy sabrosas, muy grandes y apetitosas. El problema es que no lo podía comprar porque no estaba a la venta. Era una feria donde solamente podías probar, más no comprar 1 kilo, 2 kilos o 5 kilos, ¿no? Me quedé con ganas de esa uva, ¿no? Entonces, se entiende de que hay productos que se van al extranjero y otros productos, o tal vez el mismo producto que tenga ciertas manchas y hayas, ¿no?
pecas tal vez, algo que no lo haga, algo que malogre la estética del producto, ¿no? Se venda en el mercado peruano, ¿no? Me dejo entender, ¿no? Esa es una situación que sucede en la realidad. Aquí tenemos algunas teorías del comercio exterior, una ventaja comparativa y una ventaja competitiva. Bueno, en la ventaja comparativa, nosotros tenemos los países deben producir y exportar aquellos productos que pueden fabricar a costos relativamente bajos que el resto de países e importar los productos en los que son más ineficaces en términos de costos de producción. Acá tenemos dos propuestas. Nos está diciendo eh, David Ricardo, discípulo de Adam Smith, país especializado. Entonces, cuando hablamos de país especializado, nos ponemos a pensar en el mundo. Encontramos el caso japonés, ¿no? Ya llevan 30 años investigando en robótica. Se han especializado en ese tema, venden al mundo sus robots que trabajan en restaurantes, que trabajan en hospitales, en centros comerciales, ¿no? Hasta en casas para limpiar, hacer labores de limpieza, ¿no? Y todavía no han llegado al Perú. He visto que algunos artículos ya están comenzando a llegar al Perú, ¿no? Entonces Japón se especializa en robótica. Entonces ha encontrado un nicho ahí de mercado. Japón también se ha especializado en hacer caricaturas, dibujos animados, ¿no? Como los animes. La productora japonesa obtiene ingresos no necesariamente por la venta del producto animado, sino por los derechos de autor. Esa figura, logotipo que aparece en tu envase de Kentucky Fried Chicken, que es una marca registrada, así como también los juguetes que quieren usar el logotipo de Goku, ¿no? También tienen que pagar derechos de autor. En el caso peruano, también tenemos que mencionar el caso de Perú. Aquí tenemos a la gastronomía, ¿no? Somos el mejor destino culinario del mundo y debemos sacar provecho a eso. El plato más rico del mundo se ofrece en el Perú. Ahora, no estoy en clases físicas con ustedes, me gustaría hacerles esas preguntas para que ustedes opinen cuál vendría a ser el plato más rico del mundo, ¿no? Pero estamos en una clase virtual, ¿no? Y no los puedo ver. Bueno, les transmito que el pollo a la brasa ha sido elegido, una revista internacional, como el plato más rico, ¿no? Ahora, la gastronomía también se ve afectada por un contexto internacional, ¿no? Donde hay convulsión social, ¿no? Y en esta combustión social tenemos, en el caso peruano, los extranjeros no quieren venir al Perú, no porque no quieran, sino porque sus propios gobernantes están dando la orden, no vengan al Perú, van a permanecer pernoctar un buen tiempo porque se toman aeropuertos, se toman carreteras, ¿no? Y eso perjudica bastantemente el turismo que incluye la gastronomía también. En el caso de los productos que se importa con ineficiencia, acá tenemos la importación de, por ejemplo, insumos. Y vamos a poner un ejemplo. Eh, la cerveza, ¿no? Tiene un insumo especial. Ahorita ese insumo se llama bueno, ya, ejemplo. A ver, vamos a ver. Importación de insumos. Algún insumo que no produce el Perú, ¿no? Vamos a ver. Vamos acá.
Vamos a ver, vamos a quedar acá. Vamos a poner insumos, cerveza. Ah, ya me acordé. Ya, vamos a colocarlo por acá. Eh, este insumo que es traído para la producción de cerveza, es producido en Argentina. El lúpulo, a eso me refería. Lúpulo. Esto es un insumo. Esto se lo trae de Argentina. Profesor, ¿por qué no producimos lúpulo en el país? ¿No? Porque Argentina ha destinado varias hectáreas a nivel nacional a la elaboración, la siembra y la cosecha de lúpulo, ¿no? Entonces, una empresa cervecera que evalúa costo-beneficio, ¿no? Dirá que es más barato traer lúpulo de la Argentina que cultivarlo en el Perú, ¿no? Así de simple. Por otro lado, tenemos la ventaja competitiva. Acá tenemos a Michael Porter. Plantea la necesidad de producir no solamente tomando en cuenta los costos bajos, sino la calidad del producirlos. La competitividad se crea a base del progreso y la innovación. Bueno, acá en ventajas competitivas eh, tenemos calidad y bajo precio. Bueno, en el tema de calidad, ¿qué significa calidad? Bueno, calidad significa satisfacer o superar los requerimientos del cliente. Y el bajo precio, hay gente que, bueno, compra porque está más barato, ¿no? O sea, en cuestiones como una medicina genérica, yo voy a buscar en las farmacias la que está más barata. No me interesará la calidad porque al fin y al cabo tienen la misma función. Entonces yo me voy por el lado del bajo precio, ¿no? Las empresas pueden elegir dos estrategias, una de calidad, ¿no? Otra de bajo precio. Ahora, las dos al mismo tiempo no necesariamente son excluyentes, ¿no? Porque se pueden dar las dos al mismo tiempo, qué bueno fuera, pero sí se dan en algunos casos. Formas de comercio internacional. Tenemos exportaciones, ventas de bienes y servicios de origen nacional al resto del mundo. Generan divisas, ingresos de divisas del país exportador. Aquí tenemos productos, según la clasificación del Banco Central de Reserva, tradicionales y no tradicionales, ¿no? Aquí hablamos de commodities. Un commodity, en su definición, es un producto que no se diferencia de otro producto, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunos commodities. El algodón, ¿no? El algodón que siembro en Huaral y con el algodón que siembro en Huacho es un commodity porque sigue siendo algodón, ¿no? Y se dice tradicional porque el Perú, desde hace siglos, está exportando básicamente minerales, ¿no? Como acá lo pueden notar, ¿no? El cobre, hierro, oro, plata, zinc, plomo, ¿no? Ya históricamente somos un país minero. Sin embargo, en los no tradicionales tenemos algo diferente. Son de reciente aparición a comparación de los tradicionales. Aquí tenemos un valor agregado y
nosotros exportamos al mundo textiles, artesanías, espárragos, alcachofas, frutos cítricos, ¿no? Ya aquí ya hay un valor agregado, porque esa alcachofa que se está exportando no se exporta tal y como lo brinda la naturaleza. Tiene un proceso productivo de higiene, lavado y envasado y rotulado, ¿no? Entonces eso le agrega un valor agregado. Inclusive en algunos casos, algunos empresarios agroindustriales a las alcachofas los proveen de, extraen la parte que forma el alimento de la alcachofa, ¿no? Agarran la alcachofa, la deshojan, la limpian, la lavan bien, ¿no? Y extraen la pulpa, por así decirlo, ¿no? Entonces ya el comprador extranjero simplemente está directamente dirigida para el consumo, ¿no? No está como se presenta en la naturaleza. Ahora, hay productos, el Perú exporta minerales, para ser más exactos, concentrado de minerales. ¿Y cómo podía darse una exportación de minerales no tradicional? Bueno, nosotros tenemos las metalúrgicas, ¿no? Vamos a poner acá, metalúrgicas, metalúrgicas, que es una carrera de San Marcos, y acá tenemos la minería, ¿no? Entonces, un empresario metalúrgico decide comprar concentrado de minerales, ¿no? Como el hierro, antes de que salga del país, y esta metalúrgica, algunos que lo conocen como fundición, producen utensilios de acero a partir del hierro. Entonces, ese hierro se ha transformado en un utensilio de acero y se va a vender a un valor mayor por peso de mineral. Me dejo entender, se le está dando un valor agregado. Ese hierro que se va al extranjero también sirve para fabricar utensilios que regresan al Perú como utensilios, productos importados versus productos nacionales, a ver qué producto es mejor, ¿no? Eh, Mucha gente, y no solamente para el caso de utensilios, se deja llevar por la idea de que es un producto importado y por el hecho de ser importado es mejor, ¿no? Cosa que no necesariamente es cierta. Formas de comercio internacional. Acá tenemos salida de divisas de la economía de un país hacia el resto del mundo. La clasificación según el Banco Central de Reserva del Perú, tenemos insumos. Insumos como el petróleo. Bueno, ¿y para qué existe Petroperú? No produce lo suficiente como para abastecer al mercado nacional. Hay que traer petróleo. Este petróleo llega a la refinería La Pampilla, Repsol, Ventanilla, ¿no? Bueno, es un insumo para hacer combustible, ¿no? Hoy por hoy el petróleo está muy caro y eso involucra que el costo de todos los productos, todos, ya sea de la canasta básica de consumo, consumos de productos de lujo, todo lo que es transportado por vehículos que funcionan con derivados de petróleo como la gasolina, aumentan de precio. Se habrán dado cuenta que antes de la pandemia, para trasladarnos de un lugar a otro, pagamos un sol. Ahora ya la gente ya no paga un sol 50, ¿no? Entonces ya esto es porque el petróleo ya está caro y hay una cuestión geopolítica ahí que hay que analizar. Los bienes de consumo están destinados al consumidor final. Eh, en estos casos, el producto ya está listo para ser consumido.
y lo traigo desde el extranjero. Los bienes de capital son bienes que me permiten producir otros bienes. La pregunta es, ¿puede ser un insumo, un bien de consumo y un bien de capital al mismo tiempo? Vamos a poner un ejemplo. Ejemplo, el huevo. Ejemplo, el huevo, ¿no? El huevo es un bien de consumo, pero también es un bien de capital, ¿no? Es decir, el huevo me permite producir mayonesa y la mayonesa se vende y se consume, ¿no? Entonces se utiliza el huevo en la fabricación de mayonesa. Y desde el momento que es un insumo para el proceso productivo de esta crema, podemos decir que estos términos no necesariamente son excluyentes. Vamos a ver algunos datos. El FOB se aplica para la exportación y para la importación. Eso lo tienen en sus separatas. Sin embargo, habría que explicar qué significa FOB. FOB es un Incoterm que significa el precio en muelle. O sea, cuando tú estás exportando o importando algo, el fabricante no te va a dar el precio del producto en su país de origen, te tiene que dar el precio FOB, ¿no? Por eso hablamos, por un lado, de exportación FOB y de importación FOB, ¿no? Eh, entonces, entramos a la página web de, ejemplo, Alibaba, muy conocido, vende las cosas al por mayor. La página está totalmente automatizada. Tú indicas que eres originario de Perú, el producto está en China, ¿no? Y según la cantidad que vas a comprar, se hace un cálculo automático. Si indica que estás en Perú o indica que estás en España, el precio de la importación Fox será distinta porque la distancia, en caso de España, están más cerca de China que nosotros. Entonces el valor FOC, exportación FOC o importación FOC cambia, ¿no? Me dejo entender. Ya la página de Alibaba ya te da el dato, ¿no? Ahora también hay que tener cierto tipo de cuidados porque algunos productos son controlados por aduanas, ¿no? Eh, Algunos productos tienen que ser verificados, ¿no? Porque hay por ejemplo, hay ciertas drogas que se fabrican a partir de insumos químicos, ¿no? Entonces, las empresas tienen que presentar licencias, ¿no? Aquí vemos a noviembre del 2022 las exportaciones, 3.791 millones de dólares. Y las importaciones, 4.362,9 millones de dólares. Entonces, aquí, haciendo una comparativa, nos damos cuenta de que se importa más de lo que se exporta. Y esto tiene un resultado. El resultado, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, es el resultado de la balanza comercial. Al Perú le conviene que las exportaciones sean mayor a las importaciones, pero no siempre se da, no siempre es así, ¿no? Estas exportaciones en su mayor parte representan productos tradicionales, en un 57% y en un 42% un producto no tradicional, que ya lo hemos catalogado que tiene valor agregado. Y en el caso de las importaciones, lo que más traemos son materias primas, insumos para la industria peruana, bienes de capital para construcción, ¿no? Bienes de consumo,
Bueno, se puede hacer negocio de ambas maneras, ¿no? Exportando, importando. Vamos a hablar de los elementos del comercio internacional para hablar un mismo lenguaje. Las divisas vienen a ser dinero convertible. Estas se intercambian, más o menos por acá, se intercambian en el comercio internacional. Acá tenemos el dólar, el euro, el yen, el yuan, la libra esterlina, ¿no? Como ejemplo. Las reservas internacionales vienen a ser los ahorros que tiene el Perú, ahorros del Perú. Estos están en forma de lingotes de oro y en forma de lingotes de oro y dólares. Sirven como garantía ante préstamos. Se usa a veces para hacer compras especiales, como en el caso del gobierno de Humala, la compra para que el gobierno francés nos elabore un satélite, ¿no? Ya si usamos el satélite o no lo usamos, ese es otro tema, pero las reservas internacionales también sirven para responder frente a choques adversos que la naturaleza genera, ¿no? O sea, fenómeno del niño, ¿no? Mucha gente se queda sin casa, el gobierno hay que apoyarlos. Los derechos especiales de giro, que es una forma de dinero que emite el FMI, ¿no? En este caso, para financiar la balanza de pagos, que es lo que voy a explicar en un momento, en unos minutos. Este derecho especial de giro es una forma de endeudamiento. El tipo de cambio. Acá hablamos de un mercado paralelo y acá hablamos de un mercado bancario. Entonces, no solamente los bancos cambian soles a dólares, dólares a soles. También existe un mercado paralelo. Lo encontramos en el jirón Ocoña. Bueno, mm, la tarifa en el jirón Ocoña, siendo un mercado paralelo, es más atractiva que el mercado bancario. Más probable es que la gente se vaya al Jirón Ocoña en la ciudad de Lima, ¿no? A cambiar sus dólares o sus soles, ¿no? Les conviene. El arancel, en este caso, este viene a ser un impuesto a las perdón, a las importaciones. Un impuesto a las importaciones, en este caso, creo que ya le expliqué la clase pasada, en tributos, aquí cobra SUNAT aduanas, para ser más específico, ¿no? Son elementos del comercio internacional. Y aquí hay una noticia. Las reservas internacionales acumulan 73.327 millones al 30 de noviembre. Equivalen al 31% del Producto Bruto Interno del país.
Bueno, esta es una noticia de diciembre del 2022, ¿no? Entonces estamos hablando de una cantidad de dinero que nos sirve como respaldo. ¿Quién administra este dinero? Bueno, lo administra el Banco Central de Reserva, ¿no? Acá este dinero, el Banco Central de Reserva debe dar cuenta, ¿no? Porque este dinero se entiende que también gana intereses, ¿no? Eh, el 31% del Producto Bruto Interno, ¿no? Estos ahorros algunas veces van al alza, otras veces van a la baja. Depende del resultado de la balanza de pagos, que es lo que vamos a ver. La OMC, bueno, es una organización, ¿no? Eh, es una organización de Naciones Unidas, la ONU, que tiene su sede en Ginebra, Suiza, establecida el 1 de enero del 95, creada en las negociaciones de las rondas de Uruguay, ¿no? El propósito es contribuir a la fluidez, libertad y previsibilidad del comercio internacional, ¿no? Se encarga de velar por los acuerdos comerciales, se encarga de organizar foros, resuelve diferencias comerciales, ¿no? Examina las políticas comerciales de cada país, ¿no? Capacita, ¿no? En temas comerciales a economías en desarrollo, coopera también con organizaciones internacionales. Acá hay 164 miembros que representan el 98% del comercio mundial. Eh, la OMC, bueno, como su nombre lo dice, sus resoluciones no son vinculantes. ¿Qué significa que sus resoluciones no son vinculantes? Vamos a poner por acá. Resoluciones no son vinculantes. Es decir, no obligatorias. Es decir, el estado en el cual es mencionado en la resolución puede tomar esta recomendación o no, ¿no? O sea, no hay una fiscalización en ese sentido. Bueno, vamos a hablar ahora de la balanza de pagos. La balanza de pagos viene a ser un registro estadístico que resume las transacciones económicas que realizan. Aquí vamos a poner un concepto: transacciones entre residente y no residente. Entonces, vamos a ver en qué casos se dan estas transacciones, ¿no? La balanza, la balanza de pagos se da entre, se elabora mediante el manual del FMI, ¿no? Sexta edición. Entonces, los países de la región siguen la misma metodología para elaborar su balance de pagos, ¿no? Con lo que ustedes están viendo en la pantalla. Gracias a eso, nosotros podemos compararnos con otros países, ¿no? Porque votan
o resultados que son comparativos, ¿no? Por ejemplo, si tus reservas internacionales netas han cambiado, eso lo bota la balanza de pagos y puedes comparar la balanza de pagos peruana con la balanza de pagos chilena o la balanza de pagos colombiana con la balanza de pagos brasilera porque están siguiendo la misma metodología, ¿no? Aquí tenemos una balanza, cinco balanzas y la balanza de cuenta corriente se desglosa en balanza comercial, esta a su vez en balanza de servicios, esta a su vez en balanza de renta de factores y esta a su vez en balanza de transferencias corrientes, ¿no? Para que la balanza en cuenta corriente salga en superávit, ¿no? O en déficit, acá se tiene que sumar las otras balanzas, ¿no? Los resultados. Vamos a poner por acá. Se suman los resultados de las subbalanzas. Entonces, si la balanza comercial tiene un resultado negativo, no significa que la balanza de cuenta corriente tenga un resultado negativo, porque esta balanza comercial le vamos a sumar la balanza de servicios, la balanza de renta de factores, la balanza de transferencia corriente. También tenemos la balanza en cuenta financiera. Eh, Eso vamos a explicar en las diapositivas posteriores: balance de financiamiento excepcional, balance del flujo neto de reservas neto del BCR, balanza de errores y omisiones. Aquí hay que entender el principio de contrapartida. ¿Cómo se estructura la balanza de pagos? Se aplica el principio de contrapartida. Quiere decir, a un ingreso le corresponde, le corresponde un egreso. Entonces acá, como podemos notar, existen dos términos: créditos, que significa un ingreso, y un débito, que significa una salida. El principio de contrapartida también se conoce como partida doble contable. Entonces, acá hay un ejemplo. El Perú, al realizar una venta de la salida de un bien o servicio, genera el movimiento de dinero, ¿no? Y la salida de un bien. Y ese bien tiene un valor, ¿no? Por una parte ingresa el bien, que tiene un valor de dinero, y por otro lado sale dinero por la venta. Así de simple. La balanza en comercial. Aquí solamente hablamos de dos temas: exportaciones e importaciones. Pero no se olviden que estamos hablando de exportaciones e importaciones FOB. Aquí también tenemos intercambios comerciales. Ya hemos hablado de productos tradicionales, no tradicionales, importaciones de consumo, insumos y de capital. Entonces, esto está actualizado hasta el tercer trimestre del año 22, ¿no? Eh, Acá lo que interesa es este resultado. Voy a señalarlo. Esto de acá, ¿no? Que estoy señalando con color azul, es lo que interesa, ¿no? Entonces aquí, si analizamos los datos, nos damos cuenta que en el segundo periodo del 2020 hay
un signo negativo. Ese está acá, menos 27.000 millones de dólares en valor FOB, ¿no? Quiere decir que el segundo trimestre del 2020, acuérdense, el periodo de la pandemia, la balanza comercial tuvo un resultado negativo, ¿no? Entonces, hay que interpretar, ¿no? Porque no solamente se trata de un resultado, sino qué pasó ese periodo de tiempo. Bueno, la cuarentena, la famosa cuarentena, ¿no? Cuarentena medias. Aquí hay una noticia. Perú, superávit comercial continúa creciendo y la suma 387 millones en octubre, ¿no? Pero esta noticia es al 8 de diciembre, ¿no? Eh, este superávit acumula, ¿no? Un saldo a favor de 11 millones 439 en casos soles, ¿no? Porque estos 307 millones están en dólares, según las notas de estudio del BCR. La balanza, acá tenemos un gráfico de la balanza comercial. Aquí podemos ver la balanza comercial, ¿no? Registra una tendencia favorable desde el 2016. Ahora, aquí en la foto vemos balanza comercial de productos agroindustriales, ¿no? Y esto genera puestos de trabajo. Estas personas que están, imagino, dándole un valor agregado a este producto agropecuario que no logro distinguir, que probablemente sean espárragos, por lo que estoy viendo, una limpieza, un deshojado, ¿no? Es parte de un proceso productivo, un parte de un proceso productivo que genera ingresos. La balanza comercial, acá tenemos datos, tenemos otro tipo de datos, ¿no? Y en los años, vemos acá 2014-2015, tenemos datos negativos, ¿no? Sin embargo, no es suficiente que el dato que tenemos a la mano sea negativo. Nosotros también necesitamos saber el por qué son negativos, ¿no? Entonces acá se compara exportaciones con importaciones. Al final se restan exportaciones menos importaciones, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Es importante tomar en cuenta la balanza comercial es igual a exportaciones menos importaciones. Es el resultado, ¿no? De una de las subbalanzas de la balanza de cuenta corriente. También tenemos balanza de servicios. En este caso, muchas empresas navieras extranjeras nos hacen el servicio de transporte. ¿Para qué? Para traer productos del extranjero al Perú. Estas navieras son de capitales de no residentes. Nosotros, peruanos, que importamos productos, somos residentes. Residente y no residente se anota en la balanza de pagos, en este caso en la balanza de servicios, ¿no? Si la naviera fuera una empresa peruana y el empresario que trae productos es un empresario peruano, entonces ahí no se anota en la balanza de pagos. Balanza de servicios, para ser más específico, porque es una transacción entre dos residentes, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Solo se anota la balanza de pagos residentes con no residentes. Y el principal rubro de la balanza de servicios es el transporte, ¿no? El segundo rubro, los viajes, las comunicaciones, seguros y reaseguros. Ojo, la palabra reaseguros tiene un significado.
Una aseguradora se asegura con otra aseguradora transnacional que es más grande y tiene más fondos para responder, ¿no? Todo esto se da en crédito y débito, es decir, ingresos y salidas. Entonces, hay que saber interpretar esta información. Lo que nos importa en este caso es esto que está acá, ¿no? Los resultados, ¿no? Lo que nos interesa. Porque al final lo que hacemos es tomar este dato, este dato, este dato, este dato y este dato y lo sumamos, ¿no? La balanza de renta de factores. ¿Pero qué tipo de factores? Factores productivos, rentas de inversión, rentas de trabajo, en el sector público y en el sector privado. Registra el valor de los ingresos de los factores productivos de propiedades residentes de un país en el exterior y los egresos producto del pago a los factores productivos de propiedad de los no residentes en el país. En estos casos voy a poner un ejemplo. Ejemplo, el salario del embajador de los Estados Unidos. Esa es una renta de trabajo, ¿no? Si el embajador de los Estados Unidos está 6 meses en el país y el gobierno norteamericano le paga su salario, vamos a considerar que el embajador, por el hecho de estar menos de un año, que es el tiempo con el cual se sabe si es residente o no residente, el embajador 6 meses, no residente, gobierno estadounidense, no residente. No residente y no residente no se anota en la balanza de pagos. Sin embargo, si el embajador ya tiene 3 años, ha superado el año y ya tiene 3 años en el país, entonces el embajador de los Estados Unidos es residente y el gobierno norteamericano que le paga su salario es no residente. Residente y no residente sí se anota en la balanza de pagos, en la subbalanza de renta de factores, ¿no? Entonces, esos ejemplos, ¿no? Aquí estoy poniendo como un año el plazo en el cual la persona puede hacer negocios para que se le conozca como residente o no residente, ¿no? Entonces, eso viene a ser una pregunta de examen de admisión, porque evidentemente en un examen de admisión, que es lo que ustedes buscan aprobar, no le van a dar esta tabla, no, le van a dar casuísticas. Balance de transferencias corrientes. Aquí hay ingresos que no implican un egreso. Registran aquellas operaciones que no tienen contraprestación directa como remesas, donaciones, ¿no? Muchos familiares en el extranjero, ¿no? Envían remesas en dólares a sus familiares peruanos. Cuando hay un desastre natural, países amigos nos envían sus donaciones. Estas son transferencias corrientes, ¿no? La balanza solamente, en la balanza solamente se ingresa un valor numérico. En este caso de las donaciones, y una tonelada de frazadas para gente que está pernoctando eh, fuera de su hogar, con estructuras, digamos, de material eh, intercambiable, ¿no? Porque sus casas han sido destruidas. Estas frazadas se reparten, pero esta tonelada de frazadas tiene que ser registrada en la balanza de transferencia corriente, pero no en forma de frazadas, sino hay que hacer una tasación. Existen personas que dicen, ah, ya, esta tonelada de frazadas cuesta tanto.
Y eso es lo que tú vas a indicar en el documento, ¿no? ¿Me dejo entender? O sea, no voy a poner ahí toneladas de frazadas, ¿no? Voy a poner ahí 100.000 soles probablemente, ¿no? La balanza en cuenta financiera registra las transacciones que responden a activos, pasivos de financieros. Bueno, activo, así como el crédito representa un ingreso, el activo también representa un ingreso. Y el débito, ¿no? Que representa un egreso, es igual al pasivo, ¿no? Activo es lo que nosotros tenemos. Pasivo es lo que está saliendo, lo que no es nuestro. Son conceptos contables. Sin embargo, lo que se registra en la balanza de cuenta financiera son inversiones, préstamos y amortizaciones. Solamente estos tres operaciones financieras se anotan en la balanza de cuenta financiera, ¿no? Inversión, que es una expansión de capital, los préstamos que se dan entre residentes y no residentes, y las amortizaciones, que son disminuciones de deuda, ¿no? Que no solamente lo tiene el Estado, sino empresas peruanas con bancos extranjeros posiblemente, ¿no? O sea, no solamente estamos limitados a prestarnos dinero del Perú como peruanos, ¿no? No hay esa limitación, podemos ir afuera, ¿no? La balanza en cuenta financiera se da en el sector privado y en el sector público, ¿no? La balanza en cuenta financiera incluye inversiones, ¿no? Ya sabemos que el sector público tiene su Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el SNIP, ¿no? Pero es el dinero que gasta, pero ¿quién es el que recibe el dinero? ¿Será un residente o será un no residente? Acá en la balanza tenemos las entradas de divisas y las salidas de divisas. Hay inversión extranjera y directa, ¿no? Cuando los extranjeros compran participación de empresas o hay inversión extranjera de cartera. Cuando hago alusión a la cartera, yo estoy hablando de el mercado de valores, la bolsa de valores, el mercado bursátil ¿no? Los capitales a corto plazo se dan en periodos cortos. Aquí hablamos de eh, capitales golondrinos. Aquí hablamos de corto plazo. Y esto se da, ejemplo, bolsa de valores. Entonces, un inversionista extranjero no tiene que venir al Perú para comprar acciones en la bolsa, ¿no? Este eje de acá, vamos a llamarlo, este eje es el tiempo, este eje es la rentabilidad. Aquí hablamos la acción, ¿no? Porque en la bolsa de valores se cotizan acciones, tiene este comportamiento. Y nosotros afirmamos, en este punto de acá, negro, que estoy seleccionando, aquí compro, ¿no? Y acá, en este otro punto, vendo, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Aquí compro y aquí vendo. Y el plazo es de corto plazo, menor a un año, ¿no? Entonces, en 6 meses
Yo puedo comprar barato y vender caro. La diferencia es lo que yo gano, ¿no? Así de simple. Y el inversionista extranjero lo hace sin necesidad de venir acá al Perú, ¿no? Lo hace por internet. Acá tenemos otras salidas de divisas, ¿no? Y él les había mencionado que solamente hablamos de inversión, de amortización y de préstamos, ¿no? Y aquí está señalado. O sea, lo que ustedes deben de saber que en esta balanza solamente hay, lo vuelvo a repetir, inversiones, créditos, préstamos y amortización. Nada más. No hay de qué preocuparse. La balanza de financiamiento excepcional. Existe lo que se denomina el contrabando. Eso quiere decir que no hay un registro de todo lo que ingresa por la frontera peruana. Y no solo hablo de una frontera marítima, no solo hablo de una frontera terrestre, también existen fronteras aéreas que se dan en el punto de los aeropuertos, ¿no? Entonces, perdón, esa balanza de la cual yo estoy hablando es la balanza de errores o omisiones, ¿no? Acá el contrabando, ¿no? No se logran identificar parcial o totalmente con el objetivo de preservar el principio de la contrapartida, que es el principio de la partida doble. Un ingreso le corresponde un egreso. Mucha gente camufla en estos buses que van de Chile hacia el Perú, ¿no? Camuflan debajo del asiento productos que no lo declaran, ¿no? Personal de aduanas revisa, en algunos casos hace operativos, ¿no? Entonces, según el manual de la balanza de pagos del FMI, esta balanza de errores y omisiones se puede estimar con métodos estadísticos. En el caso de una balanza de financiamiento excepcional, aquí hablamos, por ejemplo, de financiar la balanza de pagos a través de derechos especiales. Por ejemplo, es un caso que les estoy poniendo, derechos especiales de giro del FMI, ¿no? Obviamente se va a balancear esta balanza de pagos si su resultado es deficitario. El resultado de la balanza de pagos, vamos a ponerlo por acá, me brinda una variación en las reservas internacionales netas, comparando 2 años, eh, 2 años consecutivos. Entonces tenemos que tener el cuadro completo, ¿no? Las comparaciones no necesariamente se hacen anuales, ¿no? Pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales, ¿no? El hecho que tiene que ser continuo. No vas a comparar, ¿no? Un resultado macroeconómico del 2021 con el 2019, con el 2009, ¿no? No tiene sentido. Dos, para ser más preciso, no debe poner acá 2 años. Acá se debe poner 2 periodos consecutivos, ¿no? Trimestre, mensual, ¿no? Ese es el resultado. Me brinda una variación en las reservas internacionales netas. Acá tenemos un resumen. La balanza de cuenta corriente tiene subbalanzas. La balanza de cuenta financiera, como ya le había indicado, préstamos, inversión y amortización, ¿no? Aquí está.
Lo vuelvo a repetir, balance de cuenta financiera, préstamos, inversión y amortización que se da en la deuda pública. La balanza de bienes es la balanza comercial. La balanza de servicios, por ejemplo, el transporte, el pago a los inversionistas eh, por las utilidades y de los préstamos. En estos casos es una renta de factores. El capital dinero está ganando intereses, ¿no? Acá en ingresos secundarios, las remesas y donaciones. Bueno, está mezclado la misma balanza, pero con otra forma de estructura, ¿no? Y bueno, acá hay un ejercicio de la balanza de pagos que por cuestiones de tiempo no lo vamos a poder desarrollar. Sin embargo, ustedes podrían tomar una foto porque en la siguiente diapositiva está su solución, ¿no? Ahora, si me podrían indicar, si pueden ustedes avisarme para seguir a la siguiente diapositiva, no sé, aquí hay ciertos datos. Una empresa peruana compra material de oficina a Otla en Argentina por $600. Empresa peruana residente y argentina no residente. Se exporta textiles a Francia, ¿no? Se exporta, entonces, de un país de origen a un país extranjero, residente y no residente, también se anota, ¿no? Acá hay casos. Si no me equivoco, esta clase se cuelga en internet y ustedes tienen acceso, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, este es el resultado, ¿no? Cuando hablamos de balanza comercial, hablamos de bienes y servicios. Cuando hablamos de transferencias corrientes, hablamos de remesas. Cuando hablamos de rentas de actores, hablamos de salarios de extranjeros. Balance de servicios, transportes. Balance de cuenta financiera, inversiones, ¿no? Préstamos o amortizaciones. Y ese ejercicio solamente ha incluido estas dos balanzas. Y lo que nos interesa es el resultado, el saldo de la balanza de pagos, ¿no? Que es negativa, balanza deficitaria, genera una disminución en las reservas internacionales o se podría acudir a un préstamo, ¿no? Esa es la idea. Y la idea es interpretar los datos. Vamos a hablar de los agregados macroeconómicos, también conocidos como indicadores macroeconómicos. Se dice que es agregado porque va sumando. El PBI es mensual, el PBI es trimestral, el PBI es semestral y el PBI es anual. Conforme pasa el tiempo, se va sumando. Entonces, el PBI es el Producto Bruto Interno. Es la producción de bienes y servicios finales durante un tiempo determinado en territorio peruano, producción de nacionales y extranjeros. Acá en el Perú excluye bienes intermedios, importaciones, ¿no? Materias primas, saldos de años anteriores que productos no se han vendido. Ahora, para un análisis más profundo, ¿por qué excluimos los bienes intermedios? No lo podemos considerar en el PBI porque todavía no ha pasado el proceso productivo, ¿no? Los bienes intermedios tienen un valor, pero lo que yo anoto en el PBI es el valor final, ¿no? Entonces, si yo anotara para el PBI el bien intermedio y el bien final, yo estaría cometiendo un error, estaría haciendo una doble contabilidad, ¿no? De un mismo producto. Tengo que esperar a que ese producto se transforme en un bien final. Por eso no tomo en cuenta las materias primas ni los bienes intermedios. Ya las importaciones sabemos que no las hemos producido en el país. Ya nos da una idea de la forma de la ecuación. El PBI
se puede hallar mediante tres métodos: la producción, la renta y el gasto. Aquí en la producción tenemos, ya sabemos, todo lo producido, bienes y servicios finales. De la renta, valor de los ingresos generados, y el gasto, valor de todos los gastos generados. En teoría, el PBI debería ser igual mediante el método de producción, método de la renta y método del gasto. ¿Quién elabora los agregados macroeconómicos? Los elabora el INEI, que ustedes ya saben, que es el Instituto de Estadística e Informática, con data de la SUNAT, ¿no? De esa forma se calcula el PBI. Bueno, pero al fin y al cabo, ¿de cuánto estamos hablando? Eh, Estamos hablando de, para el año 2022, 572 aproximadamente millones, ¿no? Eh, para 2022. Un aproximado. Es el PBI, lo que se ha producido es el año pasado. También tenemos, ese es el método del método del gasto, ¿no? Acá sumamos, ustedes lo tienen en su separata, el consumo de las familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta, vamos a poner acá, inversión bruta está conformada por la formación bruta de capital fijo, ¿no? Que viene a ser el valor de de los bienes de capital, vamos a ponerlo por acá, bienes de capital, más la variación de existencias. Variación de existencias, acá en el cuadro, tienen aquí, acá, variación de inventarios. Es lo mismo, ¿no? Variación de inventarios o variación de existencias es lo mismo, ¿no? Acá tenemos un comparativo hasta el año 2022. Y lo que a nosotros nos interesa es esto que está acá, el resultado. ¿Para qué? Para comparar, pues, ¿no? Para comparar si hemos producido más o hemos producido menos que el año pasado. En esta fórmula se incluye a la exportación menos la importación. La variación de existencias eh, es lo que queda en el almacén de un año a otro y no se vende, ¿no? Y de un año a otro año, ¿no? Si hay una diferencia en el almacén, quiere decir que se ha vendido. Por eso forma parte del cálculo del PBI, porque se ha vendido ese bien final que estaba almacenado, ¿no? Y si el año 2000, a ver, el año 2021 tenemos en el almacén 100 y el año 2022 tenemos 50, quiere decir que el año 2022 se ha vendido la diferencia, 100 menos 50. Y eso forma parte del cálculo del PBI, ¿no? Ese es el ejemplo que les estoy dando. Es un caso nada más. El método del ingreso. El PBI viene a ser la suma de los ingresos. Acá tenemos R, que viene a ser la remuneración de asalariados. Acá tenemos trabajadores en contrapartida por el trabajo desarrollado. Acá incluye contribuciones al sistema de seguridad social y a los regímenes privados de pensiones. Este es el valor de R.
Ese es el método del ingreso. La excedente de explotación bruta es la retribución al riesgo empresarial. Las ganancias, utilidades están en el excedente de explotación bruta. También incluye ingresos de independientes y personas naturales con negocio, acá lo denominan ingresos empresariales de empresas no constituidas en sociedad. Otra forma de decirlo es persona natural con negocio. También parte del ingreso generado que paga al capital. A este se le suma el consumo de capital fijo, que es la depreciación. Ese es el desgaste, ¿no? ¿Desgaste de qué? Bueno, los equipos, las maquinarias se desgastan, tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Si un equipo, vamos a ponerlo por acá para que quede más claro la- el término consumo de capital fijo o depreciación, ¿no? Bueno, el precio de una grúa, vamos a poner un ejemplo, me cuesta $20,000. El tiempo de vida útil es 20 años. Entonces, yo puedo calcular la depreciación, simplemente divido ambos términos y obtengo $1,000 por año. Entonces, ¿qué interpretación yo le doy a esa depreciación? Bueno, empresario responsable va a guardar dinero, $1,000, cuando esa grúa se malogre en 20 años, ya tengo el dinero para reponerla. Ese es el significado de la depreciación. Ah, ya. Y a esto le sumas el impuesto a la producción e importaciones. Ese es el método del ingreso. El Producto Nacional Bruto significa todo lo que tú produces, todo lo que producen los peruanos, tanto en el territorio peruano como en el extranjero. No incluye la producción de extranjeros en territorio peruano. Entonces, el Producto Nacional Bruto es igual al PBI más el saldo neto de factores con el exterior, ¿no? Entonces, el saldo neto de factores con el exterior es cuando es positivo, ¿no? Hablamos de un país desarrollado. Cuando el saldo neto de factores con el exterior es negativo, país subdesarrollado. Y el saldo neto de factores con el exterior igual a cero, hablamos de una autarquía. Y esta autarquía significa país, país que no, no genera, país que no genera comercio exterior, ¿no? Caso hipotético, Cuba. La pregunta es, ¿cómo calculo el SNFX? Lo tienen en su separata. Lamentablemente no está en la diapositiva, ¿no? Sin embargo, viene a ser la diferencia entre inversiones de peruanos en el extranjero menos inversiones de extranjero en el Perú. Es una diferencia de esos dos valores. Y si es positivo, país desarrollado. Si es negativo, país subdesarrollado. Y si es cero, no tiene comercio exterior. O su comercio exterior es mínimo, ¿no? Por otro lado, tenemos el Producto Nacional Neto, que es la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y la depreciación. Y este consumo de capital fijo ya lo hemos hallado,
en la diapositiva anterior, esto viene a ser la depreciación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Ah, ya, se está restando. Y finalmente tenemos Producto Nacional Neto. Ya, esta depreciación es un valor anual, consumo de capital fijo de las empresas a nivel nacional, dato obtenido por el INEI a través, ¿no?, de la cooperación que hace con la SUNAT, porque las empresas declaran su patrimonio ante la SUNAT, ¿no? Y a partir de ese patrimonio podemos calcular la depreciación. Acá tenemos un ejemplo de que cuál se calcula el PBI nominal y el PBI real. Acá tenemos dos bienes. El PBI nominal se calcula a precios constantes, perdón, precios corrientes, y el PBI real a precios constantes. Entonces tenemos un PBI nominal y un PBI real, ¿no? En el cálculo considero el 2016 el año base, ¿no? Bueno, y como ustedes lo pueden notar, el PBI del 2016 es 1 por 100, ¿no? Aquí estoy diciendo, vamos a señalarlo, 1 por 100 más 3 por 120. En el año 2017 tendremos otro resultado, ¿no? 5 por 102 más 6 por 130. En el PBI real, en el año 2016, vamos a tener un igual valor que el PBI nominal, 460. Pero en el cálculo, el PBI real de 2017 mantiene constantes los precios. Es decir, 1 por 102 más 3 por 130, ¿no? Y sale 490. El PBI ha cambiado, el PBI real. ¿Cuáles son los usos del PBI nominal y el PBI real? Acá tenemos a la comparación sectorial. Tenemos un gráfico circular, ¿no? Entonces, en el PBI nominal, nosotros comparamos sectores productivos, que en este caso tenemos aquí, ya tenemos, eh, por ejemplo, 60% del PBI, minería, ¿no? Comparando sectores, 10%, eh, textiles, ¿no? Eh, eh, 5% agroindustria, ¿no? Y en el caso del PBI real, su uso es para calcular el crecimiento económico. Vamos a colocarlo por acá. Porcentaje de crecimiento económico lo obtengo de la siguiente fórmula. El PBI más 1 menos PBI del periodo I, todo esto sobre el PBI del periodo I. Entonces, esto yo lo multiplico por 100. Donde I, I es anual. Entonces, ¿a qué me refiero? I
también puede ser mensual. Si I, vamos a poner por acá para que les quede claro, si I es enero, ¿no? Y más uno es febrero, ¿no? Si I es 2020, es un ejemplo, I más uno sería 2021, ¿no? Entonces comparo periodos consecutivos. Esto es una división, una resta, y de ahí una división, ¿no? Lo multiplico por 100 y obtengo un porcentaje. Y este PBI que estoy calculando para el crecimiento económico es el PBI real, ¿no? ¿Me dejo entender? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los ciclos económicos son fluctuaciones recurrentes, es decir, se presentan en el tiempo, algo parecido a un terremoto. Todos sabemos que va a ocurrir un terremoto, pero no sabemos cuándo. Lo mismo pasa con estas etapas, que son las etapas del auge, de la recuperación, recesión, depresión. Son 4 etapas, ¿no? Si hablo de expansión, también hablo de recuperación. El ciclo económico básicamente es una serie de fases por las que pasa la economía y que suceden en el orden hasta llegar a la fase final en la que el ciclo económico comienza de nuevo. ¿Qué es lo que nos está diciendo el ciclo económico? Nos está diciendo que sí o sí el Perú en algún momento va a estar en una etapa depresiva, ¿no? Depresión. También nos dice que el Perú en algún momento va a tener auge, ¿no? Entonces, el ciclo económico obedece a la ley de Okun, ¿no? Me imagino que lo tienen en su separata. A ver, vamos a ver la siguiente diapositiva. Las características recurrentes, no periódicos. Tienen diferente amplitud, ¿no? O sea, puede ser un mes, una fase del ciclo, o puede ser un año, 2 años, 3 años, cada fase, ¿no? Diferente amplitud, diferente intensidad en cuanto al valor que reflejan. La forma es ondulatoria, se encuentran concatenados, son periodos consecutivos. Según su duración, tenemos larga duración, duración intermedia, corta duración, ¿no? Insokun. La ley de Okun, propuesta por el economista norteamericano Arthur Okun, establece la correlación existente entre cambios en la tasa de desempleo y los cambios en el PBI actual. Por tanto, a mayor producción, menos desempleo. A menor producción, más desempleo. Lo que nos dice la ley de Okun para los ciclos económicos es que tanto la producción, vamos a colocarlo por acá, la producción y el empleo son variables que aparecen juntas, ¿no? Acá tenemos un gráfico. En un caso, la tasa de desempleo y en otro caso, la variación del PBI, que es la producción. Y como esta línea tiene una pendiente negativa, ¿no? Se dice que es inversamente proporcional. Entonces, esa es la ley de Okun. Crecimiento económico es la situación del aumento del nivel general de la producción de bienes y servicios de una economía en un producto determinado. Se mide por la variación porcentual del Producto Bruto Interno, que es la ecuación que hemos visto en la diapositiva anterior.
Acá vemos que el Perú en el 2021 ha crecido en un PBI del 13,6%, ¿no? Pero la razón de eso es porque en el año de la pandemia caímos 11 puntos porcentuales. Entonces, no es que realmente hemos crecido tanto, sino que estamos llegando a una situación económica pre-COVID, ¿no? Por eso la diferencia. El año 2020, por producto de la pandemia, muchas empresas fueron golpeadas por la cuestión de la restricción al tránsito, ¿no? Solamente algunos rubros de empresas podían funcionar, ¿no? Entonces eso generó una caída del PBI, ¿no? Y el 2021, paulatinamente, el Perú se está recuperando, ¿no? Y en los anteriores años vemos que, bueno, son datos y los datos son reales. Los datos nos están diciendo que, oye, estamos disminuyendo, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Acá tenemos data del Banco Central de Reserva del Perú del 2010 al 2021, ¿no? Datos consecutivos. Ya sabemos cómo hallar esto con la fórmula. El desarrollo económico, que es un concepto distinto al crecimiento económico. Aquí decimos que el desarrollo económico es igual al crecimiento económico más calidad de vida, ¿no? La calidad de vida implica muchas cosas. No solamente interesa el factor económico, sino también hay que verlo desde un punto social. La calidad de vida para el individuo y la sociedad. Y también hay que verlo desde el punto de vista ecológico, un respeto al medio ambiente. Si las empresas cumplen con las condiciones de respetar la parte ecológica, social y hacer su actividad económica, se dice que es un negocio sostenible, ¿no? Ejemplo, sostenible, otros lo llaman sustentabilidad. Una empresa minera no solamente tiene que concentrarse en la parte económica, tiene que mantener buenas relaciones con sus vecinos, la sociedad, ¿no? Y tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Con contaminar la zona, ¿no? Porque una empresa minera, como ya les había mencionado, levanta polvo y ese polvo es movido por el aire y ese aire con polvo puede llegar a ríos, ¿no? A casas, malogrando la infraestructura, ¿no? Entonces, cuando hablo de calidad de vida, ¿no? Y estoy hablando de un mejor estatus, ¿no? Ahora, el hecho de que haya crecimiento económico depende del país si transforma ese ingreso, ¿no? En desarrollo económico a través de políticas públicas, ¿no? Porque ya sabemos que el Estado, aparte de ser el ente redistribuidor de la riqueza, el Estado también, en estos casos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Bueno, el Estado financia programas sociales, apoya a la pequeña empresa, ¿no? Entonces también hay una labor activa de parte del Estado. Indicadores de desarrollo. Acá tenemos el PBI per cápita. Vamos a anotar el dato, el PBI, esto es igual a 572 millones
La población tenemos 33 millones. El per cápita es la división, ¿no? Entonces acá tenemos un valor 17.333, ¿no? Por persona. Entonces hay que darle un significado. Este PC viene a ser el PBI per cápita. Entonces, en teoría, cada uno de nosotros genera, en teoría, ¿no? 17.300, no, no, a ver, claro, 17.300 soles por persona, ¿no? Este es el PBI anual del 2022. Simplemente lo he dividido sobre 33 millones. Entonces, ustedes podrían pensar que ustedes generan 17.333 soles por persona, ¿no? Algunas personas generan más, la mayoría de personas genera menos, ¿no? Ese es el per cápita. ¿Por qué razón se usa el per cápita? Aquí tenemos, no contabiliza las desigualdades entre los individuos, no toma en cuenta las externalidades negativas, los impactos negativos que generan las empresas, contabiliza producción que no necesariamente genera bienestar. Bueno, pero es una herramienta porque si comparamos a otros países como China, que tiene un PBI enorme, pero también tiene una enorme población, más de 1.000 millones de personas, para saber la situación productiva por cada persona, vamos a comparar el per cápita de China con el per cápita del Perú para ver cuánto produce una persona en teoría, ¿no? Porque nosotros somos 33 millones, los chinos son 1.000 millones, más de 1.000 millones, ¿no? Entonces hay que calcular este indicador. El índice de desarrollo humano, vamos a colocarlo por acá, calculado por Naciones Unidas. El programa, programa de Naciones Unidas para, para el desarrollo, con siglas PNUD, mm, calculado en el Perú por el INEI. La esperanza de vida al nacer de un peruano, ¿no? 75 años de edad es lo que vive una persona promedio acá en el Perú. Los japoneses tienen más calidad de vida, su esperanza de vida al nacer es de 85 años, ¿no? Habría que analizar su modo de vida, ¿no? Que consumen con frecuencia los japoneses para que vivan 10 años más que los peruanos, ¿no? Este es un dato, ¿no? La esperanza de vida al nacer de la población en general ha aumentado en los últimos siglos, ¿no? Descubrimiento de nuevos medicamentos, uso de nuevos alimentos, ¿no? También tenemos el grado académico de la población, ¿no? Tenemos educación primaria, tenemos educación secundaria y superior, ¿no? Es otro indicador del índice de desarrollo humano. Cuando hablo de superior, no solamente hablo de universitaria, hablo de técnica, ¿no? O quién sabe, bachiller, o quién sabe, un magíster,
o quién sabe, un doctor, ¿no? El índice de desarrollo humano será mayor mientras más gente preparada tengamos en la población, ¿no? Porque lo contrario sería si partimos de una educación primaria, debemos primero indicar que en la educación primaria se da la alfabetización, ¿no? Entonces, un analfabeto es una persona que no sabe leer ni escribir y el IDH, Índice de Desarrollo Humano, evidentemente lo toma en cuenta para un cálculo, pero no un cálculo a favor, sino un cálculo en contra del desarrollo humano, ¿no? A estos dos indicadores se les añade el Producto Interno Per cápita, ¿no? Que es el PBI real, ¿no? Lo hemos calculado en la diapositiva anterior sobre los 33 millones de personas que somos, ¿no? 17.300. Simplemente para comparar el per cápita entre países de la región, Chile, Colombia tienen su propio per cápita, ¿no? Nos da una idea de cómo va la economía. Bueno, esto ya lo expliqué, ¿no? Vamos a compartir las claves de la evaluación. Vamos a ir al chat. Vale, profesor. Profesor, Sí, dígame. ¿el PBI es igual como el PIB? Ah, el PIB está dado en siglas en inglés. Ah, ok, profesor. Entonces son lo mismo. Sí, lo mismo es. Ok, profesor, gracias. Ya. Voy a compartir las claves, jovencitos. Ya las claves están en el chat. La próxima semana, bueno, es la clausura de la clase. Nos conectamos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Hasta luego.